bastante grande y justamente ahora estamos, Recording is on. justamente por este tema del territorio, estamos de vuelta en peligro porque acaba de entrar un proyecto de ley al Congreso para erradicar la ley 2660, que es la que ordena al Estado relevar las tierras indígenas. Y ese reglamento técnico jurídico catastral cumple con la primera premisa de la Constitución que dice la posesión comunitaria. Esta carpeta no solamente te entrega la posición comunitaria, sino que también destraba muchos de los grandes juicios que hay con algunas comunidades. ¿Para qué? Porque tenemos que empezar ahora también la siguiente puja, que es sobre la propiedad comunitaria indígena, que no existe el término propiedad comunitaria dentro de lo que son las propiedades. Las propiedades son públicas, privadas o públicas no estatales, pero no existe una entidad que diga propiedad comunitaria. Así que tenemos varios frentes los pueblos indígenas en este momento en Argentina para hacer frente dentro de todas las peleas internas que tenemos, desde el reconocimiento de nuestra identidad hasta luchar por el territorio. Y bueno, desgraciadamente en algunos lugares el conflicto se recrudece tanto que llegado a haber muertos estos últimos años en esas reivindicaciones del territorio. Es decir, estamos en un momento, una cuestión bastante grave del territorio, que esperemos que podamos ir saldándola. Pero bueno, esto es una lucha constante, es de todos los días poder avanzar un poquito más, ¿no? Pero con respecto a años anteriores, corregime si está bien, Ezeber, los pueblos, los distintos pueblos, no todos, lamentablemente, pero la gran mayoría se están afirmando y apoyando entre sí, ¿verdad? Hay mucha más unidad de los distintos pueblos entre sí, a pesar de todas las diferencias y con toda la distancia que tienen unos de otros, ¿no? O por lo menos así lo vivo yo. ¿Cómo lo vivís vos? Sí, la verdad que bueno, a nosotros lo que nos ayudó ahora para poder reorganizarnos nuevamente fue la plataforma Zoom o estas plataformas digitales, que nos ayudó a poder reencontrarnos con hermanos de todas las partes de Argentina y poder empezar nuestros procesos organizativos ya como organizaciones indígenas, ¿no? Claro. Están habiendo varias expresiones, una de las principales que está surgiendo ahora se llama Frente de Pueblos Indígenas, que es una organización de segundo grado que reúne a organizaciones nacionales y organizaciones territoriales de pueblos indígenas. Y esta organización nace a partir del encuentro en Chaco, que fue el primer juicio por el genocidio indígena en Argentina, por la masacre de Napalpí. Así que a partir de ese juicio histórico, que es nosotros decimos el Nuremberg de los pueblos indígenas, porque realmente es el primero y esperamos que sea el primero de muchos otros juicios que tienen que venir. Porque Argentina reconoce todos los genocidios del mundo, menos el propio. El que hizo propiamente, no, ese no lo reconoce, no, porque no cometió genocidio. Sin embargo, en Argentina hubieron campos de concentración indígena. Uno de ellos fue Balcheta, que hoy es un pueblo. Uno de esos campos de concentración indígena fue Balcheta, y aparecieron las listas de los indígenas detenidos en este campo de Balcheta. Y oh sorpresa para nosotros los con una cuna, todos los enlistados eran nuestra familia. Eran todos nuestros abuelos, bisabuelos, tíos abuelos, el primo de la bisabuela. Estaban todos los listados, son los familiares nuestros. Estuvieron detenidos en este campo de concentración. Entonces, sí, no, la historia del genocidio en Argentina es tan reciente que aún podemos ubicar temporalmente a personas que estuvieron detenidas y que no son desconocidas para nosotros. Son nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, a los cuales nosotros conocimos, los que compartimos, los que tuvimos los últimos años con ellos. Es algo muy reciente, le podemos poner nombre y apellido, que eso es lo que le sorprende a muchos lugares, es decir, cómo ha sido la cuestión, que bueno, hasta este caso igualmente, tampoco debemos olvidar que la Constitución argentina cambia recién en el año 94, ¿sí? En el año 94, el segundo gobierno de Menem, que todos nosotros lo vivimos, recién se reconoció a los pueblos indígenas como sujeto de derecho y como ser humano principalmente. Porque hasta el año 94 la Constitución decía mantener la frontera, el trato pacífico con los indios y procurar su catolización. Entonces, si le preguntás a todos los de mi generación y a la defensa de mi papá, todos nosotros fuimos evangelizados. A todos nos evangelizaron. No nos preguntaron si queríamos tal o cual creencia, no. Nos obligaban a evangelizarnos. Y muchas veces fue tan grande la presión que nuestras familias mismas nos evangelizaban
para poder ser un poco más aceptables socialmente. Claro, como un nivel de jerarquía. Exactamente, hoy podemos elegir a partir de la Constitución del 94 que dice reconócese la persistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Entonces cambia totalmente la perspectiva y desde entonces, bueno, en ese entonces también habían simplemente 9 pueblos indígenas reconocidos. Hoy tenemos 38 y vamos por más que ya estamos llegando casi a los 50 pueblos, porque justamente todo este proceso territorial de identidad ha llevado a que muchos pueblos que estuvieron callados, invisibilizados, empiezan a hablar y autorreconocer, si no, mira, yo soy de tal pueblo. El Chaná, a nosotros nos gusta tratar el tema del pueblo Chaná porque Ayaná estaba extinto, supuestamente hace 300 años se extinguió el pueblo Chaná. Y de golpe encontraron un abuelo que hablaba Chaná y que pudo corregir todos los vocabularios registrados y pudo aumentar el vocabulario y se pudo hacer por primera vez, después que se dictara la extinción hace 300 años, se pudo hacer la gramática de la lengua Chaná con este abuelo. Y realmente la hablaba y los conocimientos eran válidos porque se pudo reconstruir de tal manera que no había desfase, era todo coherente lo que se estaba haciendo. Entonces, así como esto, hay muchos otros pueblos que van haciendo este reconocimiento, ¿no? Bueno, espero no haberme extendido mucho. No, bien, gracias. Lo dejamos en Mills y su evolución hasta llegar a Abya Yala. A ver, contanos. No, es que mientras estaba también recordando un documental que vi que se llama Un país sin indios. No sé si lo han visto. Se los puedo compartir acá. Dale, sí, compartilo. Sí, También hay está un en YouTube. documental chileno que se llama Botón de Nácar, que también trata estos temas. Gracias, Emil. Pero sí trata del pueblo charrúa, ¿no? Tratando de buscar de afirmar su identidad indígena también en lo que hoy es Uruguay y Brasil. Sí, no, claro, esta conversación está relacionada también en estas luchas por también renombrar el mundo desde nuestras perspectivas y cosmogonías, ¿verdad? El hecho de tratar de interrumpir esas historias dominantes. Ahora voy a ver si puedo compartir la pantalla. Bueno, vamos a ver. Pero bueno, para contarles de la historia de Abya Yala también, ¿verdad? De que hay 200. Creo que ahora sí. No. No quiere. ¿Querés pasármelo No y quiere. yo intento ver si puedo presentarlo? Déjame ¿Que es ver. una presentación que querés que se vea? Sí, se va a tardar un poco, creo yo. Déjame ver. Oh, perdón. ¿Estás probando desde la flechita esa que te digo? Sí. Lo que pasa es que es mi computadora, mi ordenador que no me está dejando hacerlo, ¿verdad? Pero ahora creo que sí. Vamos a ver si funciona. Perdón por esta demora. No hay problema. No, es que les iba a demostrar que este es ¿ahora lo pueden ver? Ahí está, sí, ahora sí. Este es un mapa que fue desarrollado por un cartógrafo que se llama Aaron Carapella. Y entonces lo que hizo Aaron fue viajar por todo el continente y entrevistándose con personas indígenas para tratar de averiguar, ¿verdad?, cuáles eran los nombres ancestrales del continente. Entonces, él recuperó entonces más de 3,000 nombres, ¿verdad? 3,000 nombres indígenas en el continente. Entonces el proyecto de Abya Yala va en esa línea, ¿verdad? De tratar de recuperar esos conocimientos ancestrales para tratar de identificar quiénes somos, cuáles son nuestros territorios ancestrales, nuestras relaciones con otros pueblos indígenas antes de la llegada de los europeos. Y la manera en que yo estoy tratando de pensar todas estas relaciones es a través de la categoría de Abya Yala, que surge de la cosmogonía del pueblo Guna, el pueblo Guna cuyo territorio ancestral se ubica en la región del Caribe, en lo que es Panamá.
Y el nombre se populariza a nivel continental debido a que el pueblo guna estaba peleando contra un norteamericano que se llama Thomas Muri. Thomas Muri llegó a la región de Gunayala, el territorio ancestral del pueblo guna en el Caribe. Se ubicó en una de las islas y generó un contrato con el gobierno panameño para poder crear un lugar turístico en una de las islas de Gunayala. Entonces, eso fue lo que pasó después fue de que Thomas Muri, este norteamericano, prohibió a los indígenas guna que pescaran alrededor de la isla donde estaba ubicado su centro turístico. Y pues esto generó un enojo con los guna y retomaron la isla, sacaron a Thomas Muri de este territorio y lo recuperaron para el pueblo guna, ¿verdad? Entonces, algunas personas incluso fueron encarceladas, algunas personas guna fueron encarceladas porque hubieron muertos en ese proceso. Y en las noticias públicas, Takir Mamani o Constantino Lima, que era un líder aymara en Bolivia, escuchó estas noticias y decidió ir a Gunayala para saber qué estaba pasando. Entonces, cuando llegó y se entrevistó con los Sailas o las autoridades guna en la isla de Ustupu, en Gunayala, le dijeron, ¿verdad? Ustedes tienen la tendencia a denominar o a usar el nombre de América para referirse a nuestro continente. Pero nosotros, el pueblo guna, nosotros poseemos el verdadero nombre, el nombre ancestral de este hemisferio. Y ese nombre es Abya-Yala, ¿no? Entonces le dijeron los Sailas a Takir Mamani de que de que invitara a otras organizaciones y a otros indígenas a empezar a usar el nombre original del continente, ¿no? Y en el año de 1975, Takir Mamani participó en el primer Congreso Internacional de Pueblos Indígenas en el Port Albertini, en Canadá. Y ahí fue donde por primera vez motivó a las personas que participaron en ese congreso a usar el nombre de Abya-Yala. Y poquito a poquito se fue expandiendo. Y hoy día se usa más y más, como pueden ver. Entonces la categoría de Abya-Yala para mí es como este lugar de enunciación de los pueblos originarios, en donde nosotros nos podemos reencontrar, reactivar nuestros conocimientos ancestrales y generar alianzas, ¿verdad? Para generar un colectivo que pueda responder a esta violencia colonial que todavía seguimos viviendo, ¿ya? Y se trata para mí entonces de repensar el continente desde la perspectiva de los pueblos originarios. Como les digo, mi interés es articular esa historia, esas diversas historias que nos pertenecen, ¿verdad? Y para reubicarnos, no en una existencia de 500 años, sino que van miles de años, ¿verdad? Entonces, obviamente eso pone en tela de juicio categorías coloniales como América Latina. No se trata de cancelar América Latina, sino que tratar de encontrar un lugar para los pueblos originarios en este territorio ancestral en el que siempre hemos vivido por miles de años, ¿verdad? Y bueno, eso. Bien, gracias, Emil. Yo personalmente siempre uso Abya-Yala, me gusta ese término. Bueno, yo digo Yala porque viste que los argentinos con la Y, pero y yo lo tengo muy marcado eso. Pero también pienso, me parece, o sea, por supuesto que lo prefiero y lo uso antes que América o Latinoamérica o América Latina o todos los otros, Sudamérica, quien sea, pero también creo que algún momento, como dije antes, nos deberíamos un diálogo, dado que por lo menos en Argentina, mi lugar de enunciación, también están los afrodescendientes que no se van a sentir para nada, de alguna manera, representados quizá en esto, y habría que encontrar una forma o haber un diálogo, ¿no? Entre todas estas distintas raíces que nos constituyen de todas maneras, porque lo querramos o no, lo europeo también nos constituye. Así que creo que está bueno empezar a conocer estas cosas para empezar a pensar en diálogos posibles, que quizá nosotros no viviremos, pero que esperemos que nuestras generaciones siguientes sí lo vivan, para bien de todos, para el mejor buen vivir de todos, no solamente de los pueblos originarios que sí saben mejor que nosotros cómo buen vivir. ¿Alguien quiere preguntar? Sí. Perdón, Silvia, solamente, sí, tienes toda la razón, pero solamente subrayar de que Abya-Yala es un proyecto indígena. Sí, sí, claro. Sería importante de preguntarles a los afrodescendientes cómo se
se reconocen, ¿no? Claro. Dentro de este continente como personas que fueron esclavizadas y traídas acá por la fuerza, ¿verdad? Porque ellos también tienen sus propias categorías, y pienso en el trabajo del académico, activista brasileiro Abdias do Nascimento, ¿no? Que él en un congreso continental africano, ¿no? Dijo que los africanos también tenían que reactivar sus propias categorías. Él incluso radicalmente propuso de que los afrodescendientes tomaran un nombre un nombre africano que se habla en las Américas, y que todo afrodescendiente que vive en el hemisferio aprendiera ese idioma, y que ese idioma iba a constituir el idioma de los afrodescendientes en este hemisferio, ¿no? Entonces, eso es para subrayar de que los afrodescendientes también tienen sus propios proyectos, ¿no? Y claro, entonces se trata de entrar en diálogo con personas que abogan por la categoría de América Latina o las Américas, y con afrodescendientes, o también personas asiáticas o de origen musulmán, que también están navegando en un contexto colonial como lo es América Latina, ¿no? Pero sí, el proyecto de Abya es un proyecto indígena, es lo que yo propongo, ¿no? Y no es para... Perfecto. Sí, es para entender de que, bueno, América Latina tiene su propia categoría, los afrodescendientes tienen la suya propia, seguramente personas de origen asiático tienen sus propias categorías también, en fin. Claro, por eso el diálogo es necesario, ¿no? Necesitamos eso. Y vos sabés que me hiciste acordar que también hubo líderes que propusieron Afroamérica, Afroluso, versiones varias. Yo después les voy a pasar toda esa data, que bueno, no prosperaron, pero como sí prosperó América Latina, y como por suerte está prosperando Abya Yala. Igual, como te decía, por lo menos en Argentina, es resistida aún en ámbitos académicos y dentro de lo más crítico de los ámbitos académicos. Y no me explico por qué, realmente. Porque sí, claro, cuando decís Abya Yala dejas afuera otras categorías, pero cuando decís Latinoamérica también, y con una ideología bastante más pesada. O sea, habría que ver, ¿no? Cuál es por eso digo el diálogo necesario, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando para sostener categorías que no nos representan como deberían? Eso. Claro, sí, solamente para añadir también, claro, Abya Yala es como una categoría colectiva, pero dentro de Abya Yala también se trata de afirmar los nombres indígenas, el hecho de que los guaraní nombran lo que es Brasil como Pindorama, o los mapuche hablan del Guaymapu, ¿no? Sí. Nosotros hablamos del Mayab, Anahuac. Anahuac, sí. Entonces, recobrar esos nombres, ¿verdad? Justificarlos en base a nuestras... ahí es donde ya entramos a la especificidad de nuestras luchas por el territorio, por nuestros valores, por nuestra existencia, ¿verdad? Sí, En el Mayab estamos... claro. Sí, y me hiciste acordar, decía que también eso de ponerle un nombre a todo el continente también es una necesidad europea, que fue la necesidad del conquistador. Los pueblos que vivían acá no tenían ese problema, más allá de que los guna hubieran utilizado o utilizaran esa denominación que tenía que ver también con la evolución que ellos creían del propio territorio. Tengo entendido que Abya Yala es tierra madura dentro de otras significaciones, o sea que venía de otra evolución como el maíz, ¿no? Justamente, y toda la historia de las 4 generaciones hasta la 5ª generación de seres humanos y seres humanos provenientes del maíz. Pero a lo que voy es que en realidad no hubo, como decías vos, Anahuac, Pindorama, cada uno tenía su nombre con su territorio y no había una necesidad imperiosa de todos los pueblos, naciones originarias de nombrar al continente. Esa fue una necesidad y por eso vuelvo a repetir esto de la necesidad del poder, que supuestamente va ligado al poder, de nominar de los amos del mundo, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, quedan los micrófonos abiertos para hacerles preguntas a cualquiera de nuestros 2 invitados, consultar, decir algo. Estamos bien de tiempo, así que por supuesto que están habilitados, abran el micrófono y hagan la pregunta que quieran nomás. Antes en el chat estaba Eva haciendo un listado de las, que entendí que era eso porque lo vi al pasar, un listado de las naciones, pueblos originarios argentinos, ¿no, Eva? ¿Estamos haciendo eso?
corregime si no. ¿Alguien que tenga algo que decir? ¿Nada que decir? Bezebel, ¿querés decir algo más? Sí, por ahí cuando, con respecto a la palabra tehuelche, cuando te metes a las referencias actualmente solamente a la provincia de Santa Cruz. En realidad la palabra tehuelche es una palabra que englobó a dos pueblos indígenas que se consideran distintos entre ellos. Uno son los Aonequenc, que están desde el río Chubut hacia el estrecho de Magallanes, y los Gurunacuna, que estamos desde el río Chubut hacia las Pampas, entre Buenos Aires y Mendoza, como decían antes. Claro. Uno que sería bueno, en territorio chileno y uno que sería en territorio argentino. no, los dos territorios A argentinos. los dos en territorio argentino. Sería la Patagonia meridional y la Patagonia Claro, septentrional. sí. Y bueno, y justamente también con estas exposiciones de nombres que después que toma la antropología y trata de cristalizarlo, y se niega la identidad a dos pueblos indígenas que en sí mismos no nos reconocemos iguales porque hablamos dos idiomas distintos. Es como querer decir que el español y el ruso son el mismo idioma. Claro. Y no es así. O sea, son totalmente distintos. Si bien en algún momento las lenguas, por ejemplo, Aoniken, Gurunacuna y Selknam de Tierra del Fuego vienen de una misma familia lingüística, Claro. Hace miles de años que nuestras lenguas ya no son entendibles entre ellas. Sí, más o menos se calcula que la lengua guineana y la oniquén se separaron definitivamente, ya no entendiéndose hace unos 6.000 años más o menos. O sea, tenemos unos cuantos miles de años de tradición para decir no somos ya los mismos pueblos. Es decir, es como pasa con el latín, ¿no? Que se desprende el portugués, el español y el francés, y decir, pero bueno, porque vengan de una misma lengua madre no se los puede considerar el mismo país, la misma identidad, cada uno su identidad propia. Con nosotros pasa lo mismo, somos identidades distintas, bueno, y esa es una de las cosas que tenemos que ir construyendo, que ya no nos llamamos tehuelche, porque tehuelche es real lo que quiere decir y la gente brava, la gente mala, ¿sí? Entonces no es, por eso le decía, no es lo mismo llamarse como te llama el otro a como te llamás vos mismo, ¿no? No es lo mismo para nosotros decirnos paisanos entre nosotros que decirle, che, vos el malo, vos el bravo. Sí, tengo entendido que eso mismo pasa con la palabra querandí, que es como le decían los guaraníes a este pueblo, sería quenena, quena en este caso, que para ellos significaba hombre que come grasa, ¿no? Para los que eran casi vegetarianos, los guaraníes, entonces, que eran, no que son, pero en esa época comían específicamente más de hierbas, les llamaba la atención el tipo de comida que usaban, y comían grasa y los identificaban con ese nombre, y es el nombre que escuchó el español, y es el nombre con que identificó una parte del pueblo. Entonces, sí, como decíamos al principio, no es lo mismo cómo te llamás que cómo te nombran, seguro. Claro que sí, Dani. Exactamente, y bueno, y hoy por ejemplo ya sabemos, por ejemplo, que los toba no se llaman toba, se llaman Claro, com, y no claro. cuom, como le están diciendo ahora, no, es com, que los mocoví no son mocoví, sino se llaman mocoy, que los comechingones son genia y camiare, Mm. así, y así, todos los pueblos, ¿no? Que los ona en Tierra del Fuego no Selknam, son Selknam en su propia lengua. Y así, cada pueblo se va a ir reconstruyendo, entonces van a decir, va a parecer que van a desaparecer pueblos, pero en realidad no, lo que va a desaparecer son viejas denominaciones que se impusieron y que bueno, que van quedando en desuso porque los pueblos no se llaman así, ¿no? Es otro el proceso. gracias. Sever. Emil, ¿sabés qué? Me había quedado por decirte algo. Hace un tiempo un yatichiri boliviano, un maestro boliviano, hablando de Abya Yala, me decía que lo que habría que interpretar o la forma de mejor interpretar esta categoría es como símbolo, me decía él. O sea, no como el territorio en sí, sino como símbolo de la voz de quienes fueron acallados. ¿Coincidís vos en eso, Emil? Sí, es parte de eso, pero también es una categoría política que tiene que ver con nuestras luchas de resistencia, nuestras luchas por existir. No es algo meramente simbólico, sino que abarca hacer visibles estas luchas por existir, ¿verdad? Lo que estaba diciendo,
lamento mucho si no voy a pronunciar bien tu nombre, Huesewel, ¿no? En términos de esta lucha por negociar con el Estado argentino para reconocer a estos pueblos originarios. Esa es una parte del proyecto, ¿verdad? Pero se trata también de tratar de convencer a esos Estados-naciones de que estos idiomas se enseñen en las escuelas a nuestros niños, de que haya un conocimiento, de que haya un diálogo entre Estados-naciones con pueblos originarios para elaborar un currículo educativo que no promueva una amnesia histórica, ¿verdad? Sino que se enseñe y se enseñe de una forma respetuosa y adecuada, ¿no? La historia de nuestros pueblos, porque somos invisibles, no existimos en el currículo educativo, ¿no? O te lo cuentan, por lo menos acá en Argentina es un cuentito de la prehistoria, de algo que pasó y terminó, y ya no existe más en el presente, ¿no? Así, exacto, dice. Claro. Sí, sí, y entonces se trata también de intervenir en estos aparatos estatales, estas instituciones, ¿verdad? Porque están contribuyendo, ¿no? a nuestra invisibilización. ¿ya? Sí, no están contribuyendo, están profundizando. Ya estaba y profundizan. Claro, y por ejemplo, en un país como Guatemala también, si en un país en donde nosotros representamos la mayoría, que representamos como el 70-75% de la población, y que cuando un niño va a la escuela se le enseña de que los mayas desaparecieron, ¿no? Entonces, pero el hecho de que sean reconocidos más de 22 idiomas solamente en Guatemala, pero si incluimos Belice, México y Honduras y el norte de El Salvador, entonces ahí representamos 31 naciones mayas, pero nuestros conocimientos son conocimientos estereotipados, se asume todavía que no existimos, o que somos salvajes porque no queremos ser parte de la modernidad. En fin, todos esos conocimientos que destruyen nuestra autoestima, pero también nos hacen invisibles, ¿no? Claro que sí. Sí, Huesewel. Gracias, Emil. Sí, agregando a lo que dice el hermano Emil, la cuestión indígena y los idiomas indígenas no están tan lejanos como a veces pensamos del común que vivimos todos. En el idioma español, por ejemplo, que hablamos en Argentina, está muy atravesado por las lenguas indígenas. Sí. Por ejemplo, si uno escucha las palabras pampa, chacra, cancha, pucho, maíz o jota, son palabras que todos conocemos y que vienen de la lengua quechua, ¿no? O el ñandú, que viene de la lengua guaraní. Y la palabra más conocida de nuestro pueblo, que ha atravesado no solamente al de habla hispana, sino que también a muchos pueblos indígenas, es la palabra gualicho. Gualicho es una palabra que viene de nuestro idioma y que todos la conocemos y que ha tenido tanta vigencia actualmente que incluso se crearon los verbos engualichar y la palabra engualichado, ¿no? Para reemplazarlo esto de embrujado y embrujar, ¿no? Para nosotros la palabra se pronuncia gualichem y bueno, a través de labios españoles se transforma en guaricho. Es decir, no estamos, las lenguas indígenas son parte de nuestra identidad, que por eso es bueno hablarlo, porque así entonces nos empezamos a reconocer en realidad que no estamos tan lejanos uno de los otros, estamos bastante cerca, justamente por todo este bagaje cultural. Y agregando al tema de la identidad también, como muchas veces también no solamente las lenguas están atravesando nuestra sociedad, sino que también alguna abuela indígena tenemos en Argentina. En realidad Argentina tiene un porcentaje de sangre indígena muy grande, o sea, por un abuelo o por una abuela lo tiene. Entonces, acá en Buenos Aires nos pasó muchísimo. Por ejemplo, mucha gente sospechaba que podía tener sangre indígena. Entonces, cuando se hicieron en uno de los estudios de ADN que se hizo acá en la provincia de Buenos Aires, se decía, bueno, que a la mayor parte de la gente que dijo que tenía una abuela criolla o que había una abuela o un abuelo en la familia del cual nunca se hablaba, le saltó que tenía sangre indígena en su prueba de ADN. Entonces esto fue un factor bastante llamativo, porque decir, entonces acá en Buenos Aires nos pasó muchísimo, hay mucha gente que dice, hay una abuela de mi familia de la que no se habla, está prohibido hablar.
y bueno, y a través de esa experiencia pues me cuento, bueno, puede ser. La otra cuestión que también, ya yendo mucho más a los genéticos, por ejemplo, el factor sanguíneo O es propio de las Américas, es decir, es propio de los pueblos indígenas. Si vos o en tu familia existe ese factor sanguíneo, como certificó el CONICET hace unos años atrás, es porque tenés un antepasado indígena. Porque el factor O es propio de los pueblos indígenas americanos. Entonces, hay cuestiones, incluso eso, ya este informe lo puedo buscar, lo puedo compartir, donde el CONICET habla justamente de esto y el factor O como de descendencia indígena. Bueno, hay muchos factores, entonces cuando empezamos a ver todas estas cuestiones no estamos tan alejados. Nuestros rostros tienen rasgos y bueno, y finalmente cerrando ya el tema de nuestros hermanos afro. Muchos hermanos afros que fueron llevados esclavizados a Carmen de Patagones, en la Patagonia, se escaparon de sus lugares y se fueron a vivir con nuestra gente. En Chubut hay una familia que vos veas todos sus descendientes, sigue conservando hoy actualmente muchos rasgos afros, pero sus abuelos, cuando vos los mirás, eran afros que hablaban con una cuna en medio de la Patagonia. Y ahí quedaron fotos. Entonces vos decís, parece una foto, o sea, no concuerda el conocimiento que tenemos, decimos, sí, no, muchos afros se fueron a vivir y nosotros en nuestra lengua los llamamos a ellos tapaye y a su pueblo tapaye quena. Entonces eso para nosotros son las reacciones interétnicas, ¿no? Es decir, bueno, cómo vamos, también nos vamos adaptando, es lo que decía el hermano Emil. No es que los pueblos indígenas no tenemos la capacidad de afrontar este nuevo proceso o no queremos. De hecho, nos ha atravesado de tal forma que hoy somos parte fundamental. Cuando vas a un kiosco, encontrás un hermano indígena. Cuando llamás a un plomero o a un albañil para que te arregle algo en la casa, muchas veces este es indígena. Cuando vas a un hospital, una enfermera que te atiende es indígena. Estamos mucho más cercanos de lo que parece. Caminamos, convivimos, andamos en el colectivo, nos cruzamos y simplemente no hemos tenido la oportunidad de conversar, simplemente, y por eso a veces no nos conocemos. Así que bueno, a todos, a nuestra Argentina pluricultural y plurilingüística, realmente es el nuevo paso que tenemos que empezar a reencontrarnos como hermanos argentinos, ¿no? Más allá también de nuestra cultura, porque es la forma, tampoco podemos seguir odiándonos y seguir manteniendo distancia cuando estamos viviendo. Nuestros abuelos nos decían, cuando veían a la gente joven, que mucha gente, chicos de Buenos Aires, que se van a los territorios y andan buscando algo que no pueden encontrar, que es su identidad. Y nuestros abuelos decían, ellos están buscando reencontrarse con sí mismos, están buscando una identidad para reconocerse porque sienten en su sangre que tienen una necesidad, un vacío que no pueden llenar. Entonces es nuestra obligación como pueblos indígenas también poder contribuir con ellos para poder dar esas herramientas para reconocernos en esta identidad. Ellos dicen, nacieron al pie de la sierra como nacimos nosotros, nacieron al lado del arroyo, y muchos de ellos son nuestra familia. Entonces, ¿cómo los podemos discriminar? No podemos hacerlo de lado. Son también de acá, son de este territorio como nosotros, simplemente que ellos tienen que entender que son de este territorio. Así, bueno, muchas gracias. No, a vos, Bercebel, gracias. ¿Sabés que me quedé pensando también lo que hablaban ustedes dos de esto de la lengua, ¿no? Y de la importancia de la lengua en las escuelas y demás, y recordé una experiencia mía. Yo del 2011 al 2013 trabajé como docente en Misiones, en Posadas, en la Argentina, ¿no? Al noreste de la Argentina. Y ya desde ese entonces, desde antes que yo estuviera allí, yo trabajaba en la Universidad de Misiones, pero desde antes que yo estuviera allí ya había montones de escuelas de frontera que se hablaban en castellano y en guaraní, ¿no? Era obligatorio los dos idiomas. Después, en el tiempo que yo estuve viviendo ahí, vi cómo, claro, porque una cosa es que se hable el idioma y otra es que se respete, como dijiste vos, Emils, la cultura, la cosmovisión y el punto de vista de ese pueblo, porque lo que hacían en guaraní era traducir la ideología y las categorías europeas occidentales. Entonces se dio cuenta que eso no servía y dieron un paso más allá, dijeron, no, bueno, el docente tiene que ser bilingüe, pero que tiene que ser originario, en este caso guaraní, vamos a ponerle.
Bien, y entonces ahí apareció el docente que necesariamente, y que si no tenía que, si no conseguían en la zona, si no había, si por alguna razón, después se empezó a utilizar en todo, no solamente en la frontera, sino en toda la provincia y también en Corrientes, y se fue ampliando, pero hasta ahora están en la lucha de que el programa cambie, porque ahora tenemos el intérprete originario, tenemos la lengua originaria, pero con el contenido occidental, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve? Sí, bueno, va a servir, me van a decir ustedes si tienen razón, para reafirmar la lengua y también la presencia del pueblo, nación originaria, pero no alcanza, ¿no? Son muchas las luchas que hay. Hay que ir más allá porque los contenidos pueden no solamente ser diferentes, sino diametralmente opuestos algunas veces. Y también hay que ver cómo eso se maneja para, ahí va Miguel, cómo eso se maneja para no traerle un problema al niño que escucha una y otra, ¿no? O niña. Habría que hay mucho que trabajar y hay mucho que dialogar al respecto. El tema para mí pasa por lograr, de todo, por eso le pedí que contara toda esa historia de Sebel, con relación al Estado, ¿no? Mientras el Estado siga pensando que es una minoría y que está subordinada a las decisiones de la mayoría, como el reconocimiento estatal, no vamos a encontrar un diálogo. Siempre hay una obediencia debida ahí. Miguel, querías decir algo. Sí, gracias Silvia. Bueno, excelente, excelente todo. La verdad que se escucha bien, ¿no? ¿Sí? Sí, se Ok. escucha bien, se escucha bien. No, excelente todo. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que estamos asistiendo para mí, a una de las cuestiones más importantes e interesantes que se están dando en esta época y que es escuchar la palabra de los originarios, de los pueblos, escucharlos, escucharlos, abrir, y esto es una experiencia que está desde Cementera, pasando por la gente de AFIL, pasando por nuestros compañeros de distintos ámbitos. Es increíble y fuerte, muy importante lo que se está escuchando. Y creo que esa es una experiencia que hay que continuar ampliando. ¿Por qué? Porque rescato lo siguiente. Yo creo que estamos en una buena época, dura, difícil, por supuesto, tremendamente difícil, pero que es una época en la que hay una voluntad muy importante. Mira lo que de lo que voy a decir, por lo menos para mí es muy fuerte, de reconstruir la historia del continente. Hay que reconstruir la historia del continente y no podemos reconstruirla sin la palabra esencial de los originarios. No, es imposible hacer eso. Entonces, ahí hay un desafío tremendamente fuerte, importante, que toca todos, absolutamente todos los ámbitos de las culturas de nuestros hermanos originarios y que si bien se puede decir que a esta altura han aparecido leyendas, hay gente que ha hablado, hay gente que ha comentado, hay gente que ha estudiado, se puede decir que desde la sociología, desde la antropología, desde distintos ámbitos del saber humano han podido acercar inquietudes de todo tipo sobre los originarios y que puede haber un tímido avance pero muy tímido en el reconocimiento, en el respeto, en la admiración. Si bien se puede decir algo de eso, el desafío sigue siendo tremendamente fuerte y creo que hay que tomarlo en la medida real de escuchar la palabra. Por eso estoy de acuerdo cuando hablas del tema del lenguaje, es fundamental, fundamental. Ese es uno de nuestros más grandes, digamos, desafíos concretos que existen en este momento en América Latina o en Aviala y que no conocemos a fondo, aunque hay mucho. Sí, si uno quiere puede entrar, a veces uno no alcanza porque hay mucho, mucho de verdad, pero conocer a fondo los movimientos que se están dando en Colombia, en Chile, en Guatemala,
en Estados Unidos, en Canadá, en distintos lugares. Y entonces, estamos en un proceso muy interesante, muy interesante. Y todo en realidad creo que se debe mucho también a los cimientos que se han colocado desde siempre, por supuesto, pero también en las décadas del 60, del 70, del 80, se han colocado, se han trabajado, se han elaborado importantes trabajos sobre el derecho de los pueblos originarios y que están allí. Yo creo que sin eso no podría haber eso de ahora. Los hijos, los nietos de aquellos muchachos que se reunían, ya sea en los montes, en la selva, en las comunidades, en las zonas en el sur, en las llanuras, que se reunían para decir, tenemos que seguir la lucha. Estos muchachos de ahora están haciendo cosas increíbles, muy fuertes, muy, pero muy importantes, y yo creo que no tendríamos que dejar de acompañar, de aprender de ellos, fundamentalmente de aprender. Yo estuve en algunas actividades de tipo, sí, no sé cómo llamarle, de experiencias lingüísticas que alguna vez la hemos compartido en estos ámbitos, en estos encuentros con hermanos wichí de la frontera, no solamente de la frontera, sino de casi todo el territorio formoseño. También estuve con gente permanentemente, estuve con gente del impenetrable. Hay sobre eso muchas cosas que reformular todavía acá en la zona del Chaco, porque es cierto, como decían ustedes, los cambios de denominación respecto de las que había antes, hay un proceso de cambio donde está apareciendo mucho más respeto que antes en cuanto a la denominación de los grupos en distintos lugares y también más precisión. Hay de eso, hay bastante y me parece muy, muy, muy interesante el seguir esos procesos. Por decir algunos nada más, por ejemplo, por ahí se llamaba o se hablaba hace un tiempo de la etnia Guaycurú, que sostiene, que contenía a los grupos Tobas, que ahora se llaman COM, como dijo ahí nuestro hermano, y también los mocovíes, que también tienen su denominación actual ahora, y con los mocovíes y los avipones, que los avipones en este momento, hasta hace unos años, en estas zonas, fundamentalmente en el norte de Santa Fe, era una etnia que se consideraba totalmente extinguida. Hasta hoy, en algunos ámbitos, creo que en la gran mayoría de los ámbitos educativos, se los considera extinguidos. Formaban parte de los famosos grupos de los lanceros del Sauce, que trajo obligado en el momento que vino para acá. Y empezó entre comillas, la conquista del desierto del norte. Pero fíjate vos, se tiene por ahí, se ha descubierto la huella de avipones que todavía viven por acá y que es muy importante tenerlos en cuenta para ver cómo se avanza en todo esto. Yo creo realmente y esto es algo que puede debatirse como uno quiera, pero no han logrado extinguir la raza de los pueblos aborígenes, no lo han logrado extinguir. Y lo que se está haciendo ahora, se está tratando de pelear claramente por extinguir la colonización. Son frasecitas, pero más allá de las mismas frases, yo creo que son conceptos que tienen que ser directivos a la hora de esto. Vuelvo y termino, de plantear cada vez con más fuerza la de contar la historia real de nuestro continente, donde entra sin ninguna duda, entran allí la territorialidad de los
de los pueblos originarios, entra su lenguaje, su manera de señalar, de nominar, de denominar también, y fundamentalmente, más allá de su tierra y de su lenguaje, su propia historia, que es una forma, como que son tres elementos que van fortaleciendo este concepto de nación, que también en realidad es un concepto casi europeo, ¿no? Pero de alguna manera define qué es lo que se quiere, hacia dónde se apunta, y con lo cual estamos en perfecto de acuerdo con lo planteado. Así que bueno, muchas gracias a los Gracias a muchachos vos. que hicieron todo esto. La verdad que excelente, excelente. Gracias, Miguel. Solo recordar de todo lo que dijiste, que bueno, hace mucho tiempo ya que la Facultad de Medicina determinó que no existen las razas, ¿no? Que son las etnias, o sea, etnia quiere decir Etnias, exacto. adaptación al medio ambiente, ¿no? Sí, Digo, porque eso también fue una palabrita que durante muchos años signó a la mayoría de la población, así que es hora de erradicarla, esa totalmente, sí. definitivamente. Sí, Sí, por gracias. ahí no me preocupa tanto, también me acuerdo de esto, también no me preocupa tanto, quizás habría que ver en cuanto al nombre una serie de cuestiones que son muy interesantes poder seguir charlando, pero que evidentemente han dejado huella, van a seguir dejando huella, pero el hecho de nominar, de renominar nombres, a mí me parece fundamental, fundamental, y va a dar la nota de lo que realmente se está queriendo, ¿no? Bueno, Perdón, antes de olvidarnos del tema, en el chat, Bucebel, habías escrito algo sobre algo que pasaba en el EGB en Chubut. ¿Querés decirlo por alguien que no te haya leído? Sí, yo trabajé mucho en lo que fue la IB, la educación intercultural bilingüe en la provincia del Chubut, y una de las cuestiones era esta, la que vos estabas mencionando, que, bueno, ¿qué vamos a hacer la IB? Vamos a enseñar los mismos contenidos que en español, pero en lenguas indígenas, y decir a nuestros hijos de que Roca es un estadista, de que Sarmiento es el gran maestro y más bonito de todo, o vamos a reivindicar de vuelta, a reescribir los textos, porque todos los textos de Chubut decían, los mapuches están muertos, los gueneras están muertos, los oniquén ya no existe ninguno, y eso es lo que se transmitía en los libros oficiales que se enseñaba en la provincia. Desde la IB con los hermanos tomó la decisión de que no, vamos a reescribir de vuelta los materiales y vamos a hablar la historia como es. Y una de las cosas bonitas que pasó fue que muchos de los materiales fueron hechos por muchos de los nenes de las comunidades. Hacían sus dibujitos, sus interpretaciones, sus historias, y todo se plasmaba en estos libros nuevos. ¿Qué pasó cuando empezaron a llegar a las comunidades de vuelta estos materiales, a las escuelas de estos nenes iban? Lo que se dio fue esto, los nenes empezaron a mirar los libros y empezaron a ver las fotos de sus abuelos en un libro. ¿Y sabes qué decían? Mirá, mi abuelo es famoso, aparece en un libro. Y a partir de ahí, ese nene tenía otra mirada hacia su abuelo, ya no era ese viejito que sabía estar al lado de la cocina de leña, arrinconado, hablando, balbuceando cosas que nadie entendía. Ahora su abuelo era toda una estrella, aparecía en un libro, era alguien importante. Y eso llevó a que esos nenes sintieran orgullo de ser quienes son y sintieran orgullo de sus abuelos y de su cultura ancestral que traían. Y eso también llevó a estas nuevas generaciones a tener una conciencia distinta a la que pasaron los abuelos, los padres nuestros, a tener el orgullo de ser, de poder hablar, de poder expresarse y hacer todo lo que se hace en este momento. Esos materiales están disponibles en la página de la IB de la provincia de Chubut, se pueden descargar, que eso también fue la otra cosa, puede poner a disposición de todos los que quieran. Hay materiales porque en Chubut se reconocen las lenguas territoriales como al mapuche, al guenena quina y al oniquén. Y como ¿cómo es lengua, la página? es la página del Ministerio de Educación. Y yo Ah, ahora en un ratito se las busco acá, del Ministerio de Educación de Chubut. Y ahí buscan. En todo caso, ¿cómo me la pasás a mí? Yo se la paso a todos, no te preocupes. Buenísimo, sí, y bueno, y van a encontrar materiales en guaraní y en quechua, que son lenguas reconocidas como lenguas indígenas migrantes a la provincia, porque también su presencia en la provincia es muy grande y no se los podía dejar afuera y desatender a estos hermanos. Así que esta es una de las cosas buenas que tiene esto
reescribir los materiales, no es enseñar de vuelta los mismos contenidos que en español, sino hacer una revisión histórica de lo que estamos hablando. Y a partir de esto, bueno, hoy Chubut, los nenes han tenido realmente, sus abuelos pasaron de ser esos viejitos así en el rincón a decir, son nuestras bibliotecas vivientes, ¿sí? Son los depositarios de todo nuestro saber, y a los que tenemos que recurrir cuando andamos buscando es a ellos. Empiezan a tomar otro valor. Y lo otro que les dejé acá fue que un link del mapa de las lenguas indígenas en Argentina, que el mapa lo presentamos en el 2019 y ahora hicimos un relacionamiento hace unas semanas atrás, donde vamos actualizando constantemente el tema de las lenguas indígenas, que es otro de los procesos, es decir, cómo se llaman las lenguas y qué pueblo las hablan. Me hizo acordar el hermano que habló recién, justamente de la Vipón, porque justamente la Vipón es la primera lengua que tenemos registrada dentro de este mapa, donde van a haber lenguas indígenas que tienen hablantes activos, lenguas indígenas que están en revitalización y que muchas de ellas coinciden con este reconocimiento que están creando algunos pueblos, y lenguas indígenas que no registran hablantes en la actualidad, que viene a reemplazar uno de los viejos imaginarios que era lo de lengua extinta. Antes era o la lengua estaba viva o estaba extinta. Para nosotros cambiamos toda esa denominación y pusimos otras denominaciones que no registra hablantes. No quiere decir que el pueblo no exista o que no vayan a haber hablantes en el futuro, porque muchas de esas lenguas se pueden revitalizar. Entonces la revitalización, que si bien académicamente se habla en Argentina, en la práctica no era reconocida. Hoy nosotros la reconocemos en este mapa y podemos ver cuántas lenguas tenemos. Hoy tenemos más de 30 lenguas en Argentina. Por eso decimos, somos un país pluricultural, plurilingüe. Así que bueno, ahí les dejo el link que lo pueden descargar gratuitamente. Está sin derechos de autor para que lo puedan utilizar en cualquier momento, lo pueden imprimir, distribuir. Bueno, y cada tanto vamos renovando la información a partir de lo que los hermanos van contando, lo que vamos, en cada encuentro que nos vamos encontrando, qué noticias hay sobre las lenguas. Ese mapa, bueno, se va renovando para todos y también para que nosotros en Argentina conozcamos esto, ¿no? Que en realidad no es el imaginario ese que dice que Argentina descendemos todos los barcos. No, una porción sí vino en barcos, pero otra porción estábamos acá. Y eso es demostrar que todas estas culturas estamos en ese resto. Y la mayoría estaba acá, de la Argentina. No tanto como Guatemala, pero sí, más del 50% sí. Gracias, Belcebel. Lo tomamos como un compromiso, todos quienes estamos acá, y ayudaremos a difundir. No quería, por la hora, no quería olvidarme que Mills también compartió una cita de José Martí. José Martí también instauró algo muy utilizado, por lo menos académicamente, que es Nuestra América. Digamos que él hizo ese ejercicio de resignificar América y lo convirtió en Nuestra América, ¿no? Que también es un término que suele utilizarse, por lo menos claramente demuestra la diferencia con la América europea o yanqui, ¿no? Pero bueno, digo que es un tema que recién estamos empezando este trabajo. Se necesita mucho, mucho tiempo de reflexión. Veo que hay varios comentarios. Bueno, y acá veo que Liliana es la última que dice que agradece a los ponentes por sus reflexiones y testimonios y también a Cementera por la invitación. Bien, se tiene que retirar. Perfecto, no hay problema. Perdón, Silvia. Sí, Emil. Yo me tengo que retirar también en un par de minutos. Pero quería agradecerte y también a Cementera y a Huetzehuel por compartir también sus reflexiones y las de ustedes. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes y puedes compartir mi correo electrónico claro, por con supuesto, el grupo. lo haré. Si desean comunicarse conmigo, estaré más que feliz de seguir esta conversación. Pero sí, Balaj Maltiosh, muchas gracias a todos. Y bueno, he aprendido bastante y les agradezco. Todos hemos aprendido algo, eso es lo bueno. Eso es lo bueno de dialogar, justamente. Esos son los espacios que nosotros queremos crear para pensar y pensarnos desde otras matrices, ¿no? Me quedé pensando también en lo que decía Belcebel. No solamente somos plurinacionales, sino que ya estamos hablando de la matria plurinacional. Bien. Gracias a ustedes por estar ahí, gracias Emils por tu generosidad, gracias Belcebel por tu generosidad también, porque como todos saben, estos son espacios gratuitos y ellos están haciendo un espacio de su tiempo importante, como todos ustedes, para estar acá. Así que gracias a todas y todes.
Y antes de irnos, si alguien tiene algo que preguntar, hable ahora, calle para siempre, pero antes de irnos, quería irnos. ¿Querés decir algo, Emil? No, te está yendo. No, sí, me voy, me tengo que ir. Chao, chao. Gracias, gracias. Quería que nos fuéramos compartiendo, lo va a compartir Dorita ahora, en una placa para que lo pueda leer alguien, vaya pensando quién tiene ganas de leer. Es un principio aymara que yo tomo de la red Sariri Caminante de la Puna, a la que pertenezco, la red Sariri Argentina, que no sé si alguien aquí habla aymara, en cuyo caso sería bueno que tomara el micrófono y lo leyera en aymara y después en castellano, nuestra lengua de los conquistadores, pero es la que tenemos, y si no, que alguien lo quiera leer en castellano. ¿Alguien tiene ganas de leer? ¿Lo leo en castellano solo? Dale, Sol, gracias. Que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengamos todo lo necesario y que a nadie le falte nada. Que así sea y así es, Kayaya. Jalala. Bárbaro, gracias, muchas gracias. Gracias por compartirlo también, Dorita. Bueno, hemos llegado entonces a nuestro fin, tal como les prometí al inicio, mientras estaban hablando los hermanos, compañeros de esta lucha. Les voy a compartir material, así que lo voy a hacer por el WhatsApp de Cementera, que es lo más sencillo. Si alguien no está en el WhatsApp de Cementera, me escribe a mí personalmente o se comunica con Cementera a través de un mail y se lo hacemos llegar. Como siempre, gracias por estar ustedes ahí, gracias por seguir estando ahí y por hacernos pata en esta cuestión de pensarnos, debatirnos, tratar de encontrar la decolonialidad de la vida cotidiana que ha sido tan, pero tan metida durante tantos años que nos cuesta ver. Gracias y será hasta la próxima, el mes que viene. Un beso grande para todos. Hasta luego. Hasta la próxima, muchas gracias. Nos vemos, que anden bien. Atacante. Chao, gracias, Becebel. Gracias por tu presencia. Infinitas gracias. ¿Quedamos algunas? Bien. Estás compartiendo pantalla ahorita, ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos Lina, Sol, Elena. ¿Quién nos queda? A ver. Adriana, gracias, Adri. ¿Nos dejas un cachito que vamos a charlar entre nosotros, Cementera? Gracias. ¿Y quién más? ¿Quedó alguien más? Ah, Eva. Eva, te damos un saludo. ¿Nos das un ratito que hablamos entre Cementera? Bueno, si no, no importa. Seguramente se fue a algún lado y dejó ahí eso, y suele pasar.